Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de registro. Una pequeña aclaración. Nosotros en las clases teóricas estamos siguiendo este orden, y en las clases prácticas está siguiendo este orden. Es porque, en definitiva, hay dos maneras de verlo esto. Es ver todos estos temas como herramienta pedagógica para entender esto, y también otra forma es también ver todos estos temas usando estas herramientas. En definitiva, para que tengan dos visiones diferentes de cómo es la materia, nosotros en la teórica enfocarnos en este orden y luego vamos a reforzar algunos temas puntuales. Hoy en particular nos vamos a enfocar en dos temas. Si nos da el tiempo, si no serán dos clases. Uno es el registro y otro es el examen crítico. El tema del registro es muy simple el concepto, las exigencias que tiene el registro. Porque es el germen donde yo voy a empezar a trabajar todo esto. Y cada uno de los temas tiene herramientas para registrarse. Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, la estructura de la empresa. La estructura de la empresa tiene un organigrama. Que es la manera de registrar cómo está distribuida. Pero el registro verdaderamente de esa estructura, en realidad no es un organigrama, son varios organigramas para nosotros darnos una idea de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué varios organigramas? Por lo siguiente. Porque yo puedo tener un organigrama por departamento, llamémosle gerencia, jefatura, presidencia. Entonces vamos a llamarlo por departamento. Donde está el departamento, en cada cuadrito está el departamento que corresponde. Presidencia, vicepresidencia de algo, del otro, gerencia de tanto, dirección de esto, del otro. O sea, por departamento. Pero también puede estar por cargo. El mismo organigrama, presidente, gerente o director, gerente. Es otra manera de verlo. Por nombre, no sé, Pérez, González, García, Fernández. Por nombre, las personas que ocupan esos cargos. Y uno se da cuenta de la jerarquización simplemente viendo el organigrama. Por función, la función que ejerce el presidente van a ser las políticas, la dirección de marketing, la dirección de producción, la dirección de legales, la dirección de contabilidad financiera, etc. Por función. Por responsabilidad. ¿Qué hace cada uno de estos? ¿Qué hace cada una de estos integrantes y qué debe hacer? Más que qué hace, qué debe hacer. Y eventualmente, ya entrando en el análisis, por calificación profesional. O sea, esto ustedes lo van a ver en recursos humanos, seguramente, lo van a ver en otras materias, pero quiero que entiendan que no es simplemente poner un organigrama solo no me dice nada, porque para hacer después el análisis que planteamos la vez pasada, tengo que saber todo esto y tengo que tenerlo ordenado coherentemente, o sea, no puedo mezclar en un organigrama, no puedo ser incoherente en llamar a esto presidencia y a esto llamarlo gerente. No, presidencia, gerencia.
presidente, gerente, y así sucesivamente. Entonces con esto me permite a mí hacer un análisis de todo esto, que es algo así parecido a lo que después es lo que llamamos nosotros el análisis crítico, el examen crítico de lo que registramos. Ahora bien, ahora vamos a ver lo que es un registro. Esto fue simplemente un ejemplo, pero un registro tiene que cumplir con ciertos requisitos importantes, fundamentales, que es que a partir de un registro cualquiera que yo tenga, no sé, ustedes van a ver registros de todo tipo, no sé, en general, tiene que cumplir que el que lo está haciendo o el que lo está mirando tiene que ser capaz de dárselo a otros y que todos vean lo mismo y que sea reproducible. ¿Por qué? Porque generalmente el que registra no es el que analiza. Entonces, para poder analizar esto, el registro tiene que ser tan bueno como para que sea absolutamente reproducible y que quien no estuvo en el lugar para registrar vea exactamente lo mismo que vio el que registró. Todos los registros tienen que cumplir con ese requisito. Si no, están mal. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando se ponen a trabajar sobre este registro, es imposible darse cuenta de lo que está pasando y no pueden ir todos a registrar, tiene que ir uno y los demás tienen que analizar o entre todos analizar. Pero este registro tiene que cumplir fielmente lo que está pasando y hay digamos, un protocolo en cada tema en particular donde todos tenemos que saber de qué estamos hablando, unos y otros. Tenemos que saber exactamente la simbología que tiene este registro y qué es cada cosa que está en este registro. Ustedes lo van a ver cuando estudien diferentes diagramas, por ejemplo, de puestos de trabajo, donde van a encontrar, por ejemplo, el diagrama bimanual, el hombre-máquina, o otros tipos de diagramas de actividades múltiples. Entonces, cuando hace una planilla, esto tiene que estar muy prolijo en cuanto a su especificación, en cuanto a la descripción del lugar de trabajo, en cuanto a todas las cosas que están pasando ahí, ya sea operaciones, transportes, demoras, almacenamientos, etc. Y ustedes van a poder, a partir de esto, registrar lo que está pasando y tienen que describirlo muy bien, no se queda en el dibujito. O sea, cada cosa que está pasando tiene que estar muy bien descrita. En este ejemplo, en estas columnas. Pero, por ejemplo, cuando ustedes registren un proceso, es el tema que viene después del producto, ustedes convencionalmente saben que esto es una operación, esto es una inspección, esto es un transporte, esto es una demora, y esto es un almacenamiento. Ya es una convención, nos pusimos de acuerdo todos en que esto tiene que llamarse, que tiene que ser así para que yo lo dibujo, otro lo ve y sabe que esto es una operación, una inspección, un transporte, una demora, un almacenamiento. Pero tampoco se queda ahí, porque esto tiene que ir numerado. Y cada cosa de estas lleva una especificación.
al margen de que después, cuando quieran optimizar el proceso, ustedes podrán decir, corro la demora, saco el transporte, lo pongo en otro lado, este depósito, no sé, lo mejoro, lo achico, lo agrando, lo que fuera. Pero esto parte de acá. Esto es lo que hace que esto tenga sentido. Esto me dice simplemente lo que está pasando, primer golpe de vista, pero lo que vale es lo que digo yo de cada una de estas cosas. Entonces, cuando yo me refiero a la operación 1, tengo toda la especificación de la operación 1. Cuando me refiero a la inspección 2, entonces yo puedo tener un proceso cualquiera, sale del depósito, entra, tiene una inspección, tiene una operación, tiene una demora, tiene un transporte, de este transporte tiene otra demora, después otra operación, y así sucesivamente, pero cada una de estas cosas tiene una especificación atrás. Si no, es irrepetible, no lo puedo yo saber. Entonces el manual de procedimiento de este proceso lleva un cuadro sinóptico. Sinóptico sería sin las demoras y los transportes, o analítico, o lo que fuera, por este cuadro, esta gráfica, y todas las especificaciones correspondientes, para yo poder hacer un examen luego. Después vamos a hablar del examen, de qué se trata, porque ahí uno generalmente dice, ¿dónde está la ingeniería acá? Bueno, la ingeniería, vamos a ver un poquito dónde entra en el examen crítico. Que es crítico no porque uno lo vaya a criticar, es crítico porque uno lo hace minucioso, podría decir un examen minucioso en vez de crítico. Yo cuando estudiaba, cuando me decían examen crítico, yo pensaba que tenía que ir a una fábrica, que hacíamos el trabajo práctico y teníamos que criticar todo lo que veíamos. Y la realidad es que una fábrica que está funcionando, son muchas más las cosas que está haciendo bien que las cosas que está haciendo mal. No se olviden que una empresa, no sé, uno funda una empresa y solo el 95% de las empresas que son fundadas hoy van a estar el año que viene, en condiciones normales. En estas condiciones irreales puede pasar cualquier cosa, pero en condiciones normales, así quiere decir que algo hay en una empresa que está en marcha hace muchos años, como las que ustedes usan para hacer su trabajo práctico. Seguramente hay un montón de cosas que están bien, seguramente. La mayoría de las cosas deben estar bien, si no, no hubiera sobrevivido. Entonces, este es digamos, ¿cómo decirles? El punto clave del registro, que quien lo hace tiene que hacer algo lo suficientemente exhaustivo y claro para que otros lo vean y puedan trabajar sobre eso, para poder hacer repetible también, porque el registro sirve tanto para lo que está pasando como para lo que yo estoy diseñando. Entonces ese registro me va a servir a mí de guía para implementar también una mejora, y me va a servir también a mí de guía para auditar si lo que se está haciendo es realmente lo que se diseñó. Que ya esa es la parte de mantenimiento que lo vamos a ver en otro momento, pero es muy cortito. O sea, yo cuando voy a auditar, en realidad la auditoría a veces se confunde. La auditoría lo que hace es verificar los métodos, verificar que se está haciendo las cosas como dijeron que se estaban haciendo, no si están saliendo bien o mal. O sea, lo más probable es que, quién sabe, están saliendo las cosas mal y uno tiene que ir a verificar si las cosas están haciendo como uno dijo. Entonces hay dos alternativas. Si se están haciendo como uno dijo, quiere decir que el diseño estaba mal. Y si no se están haciendo como uno dijo, quiere decir que hay que hacerlas como uno dijo. Son dos cosas diferentes. Entonces, esto es el núcleo duro de las tecnologías de registro. En layout, por ejemplo, el registro principal es el plano. Ustedes tienen una planta y tienen que ubicar las entradas, los caminos, las máquinas, fundamentalmente, los equipos,
los depósitos, las entradas a los depósitos, las salidas de los depósitos, los caminos perimetrales, los vestuarios, los sanitarios, las oficinas de planta, las oficinas administrativas, por dónde van a circular las personas, cómo va a ser el tendido eléctrico, qué potencia instalada tienen que tener estos equipos, qué metodología de transporte voy a usar. O sea, estoy hablando de especificación, y así sucesivamente. Del gas natural, del aire comprimido, del vapor, de la energía eléctrica, de las fundaciones, del tipo de piso, del tipo de techo, de las aislaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el registro principal es una planta, donde yo veo las ubicaciones, cómo se va a mover todo esto, todo eso lo puedo registrar, pero todo lleva una especificación importante atrás, que son todas esas, si no, no se puede repetir esto. Entonces ahora vamos a ver que un ejemplo de, ya nos metemos en examen crítico. Obviamente esto se aprende, esta materia en general, esta materia se aprende practicando y preguntando. No hay otra manera, que en definitiva es la única manera de aprender algo. O sea, hoy me consultaban que la teórica si me sirve para resolver los problemas. No, la teórica es siempre unos puntos para atrás. La gente se caía al suelo antes de que existiera Newton. No hacía falta que venga Newton y le diga, mire, usted si se tira de un quinto piso se va a matar. No hacía falta. Eso ya se sabía. El asunto, lo que hizo Newton es una teoría de que a qué velocidad o con qué aceleración terminaba el tipo cayendo y a qué velocidad iba a terminar en el piso, pero no es que dejaba de caerse. Con esto pasa lo mismo. Uno, esta materia la aprende como, por ejemplo, el libro La Meta, por decirles un ejemplo, ustedes lo están leyendo. El libro La Meta tiene tres niveles, que es lo que tiene de genial. Si uno se queda con la historia nada más, con la historia de un tipo que tenía unos líos bárbaros, que no le salía una en la empresa, que un día se pudrió y se fue al parque a tomarse 6 cervezas y dijo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Esto no sirve para nada. Esa es la historia, y cómo le va yendo bien al tipo y cómo la va acomodando. Eso es la historia. Hay un segundo nivel, que es como encuentra una punta del ovillo para empezar a arreglar sus problemas. A través de ese consultor que aparece, que lo ve en el aeropuerto, que se lo cruza 5 minutos y que le tira pistas de a una. El segundo nivel sería ese, que a partir de tener un gran problema y empezar a desovillar la madeja por las pistas que le iba tirando, segundo nivel. Pero el tercer nivel, si ustedes lo leen bien, van a ver que las soluciones que encuentra esta persona en la primera parte del libro se van como perfeccionando y va encontrando cosas nuevas. O sea, es realmente una madeja que se va desovillando. Las cosas que parecían fundamentales al principio después dejan de serlo. O sea, él empieza, no sé, programando la producción con la computadora, sacando listados de computadora, haciendo cosas, viendo cómo lo puede hacer, pero ve que lo resuelve pero poquito, pero después se empieza a dar cuenta de cuál es el valor verdadero que tiene lo que está haciendo y qué es lo principal y qué es lo accesorio y sobre qué se tiene que enfocar. Y a lo largo de todo el libro va encontrando conceptos nuevos y hasta que al final los termina aplicando todos y termina redondeando el final. Por eso es tan genial. Tiene 3 niveles y ustedes tienen que analizarlo a este nivel, porque si no sería una novela que la leería cualquiera, pero visto por un ingeniero, uno tiene que ver todo eso. Y cuando en la vida tengan que resolver problemas, se van a dar cuenta que también es así. Cuando ustedes emprendan algo,
y van a empezar a decir que yo quiero fabricar, no sé, botellas de vidrio. Y van a empezar a averiguar y van a hacer una botella y no les va a salir muy bien hasta que se dan cuenta qué es lo que tienen que ponerle para que salga más clara, y después cómo hacer para aumentar la producción, y después cómo hacer para aumentar la productividad, y después, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va perfeccionando la cosa. No es una fórmula, no es una marcha de cálculo. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es la marcha de cálculo. Entonces, no se arregla nada con marcha de cálculo. Si las cosas se arreglaran con marcha de cálculo, la vida sería muy simple. En realidad no se arregla con marcha de cálculo. Acá hay que aprender, practicar, probar, equivocarse, preguntar, y así salimos andando. Entonces no pretendan que esto sea una marcha de cálculo para optimizar los sistemas productivos. No hay, no existe. Ojalá existiera, pero no existe. Es lo mismo que si me preguntaran a mí por qué se venden las cosas. Ustedes, no sé, hacen análisis de valor, los productos, la vida, todo lo que sea. Pero ¿alguien sabe por qué se venden las cosas? Nadie sabe por qué se venden las cosas. Si alguien supiera, tuviera una forma, una marcha de cálculo de por qué se venden las cosas, sería muy fácil. No sé, el más grande diseñador de productos de la historia, para mí, qué sé yo, habrá otro, pero para mí que fue Steve Jobs, el tipo, sin darse cuenta, cambió 4 estándares de mercado, 4. Pasó de la gran computadora a la computadora de escritorio. De la computadora de escritorio a la computadora de escritorio con interfaz gráfica, la Macintosh. La forma de escuchar música del cosito ese con el cassette que vendía la Sony al iPod. Se convirtió en estándar de mercado. Y después, un día, está en la historia de él, dijo, este iPod que es un éxito, el día que lo pongan adentro de un teléfono nos borran del mapa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y pongámoslo adentro de un teléfono. Cuando lo puso adentro de un teléfono, yo pienso que hizo una revolución equivalente a Skynet. El grado de conectividad que se logró por el hecho de que un tipo en el subte tenga su Facebook, su Instagram, su Twitter, todo lo que fuera, y que se conecte y que uno tenga un teléfono con conectividad rápida, todo. También en un contexto, ¿no? Porque después apareció el 4G y toda la historia, pero el cambio que hubo desde 2007 hasta hoy son 13 años nada más. En 13 años cambió uno de conectarse con una persona a conectarse con el mundo al mismo tiempo. Y eso porque un día el tipo dijo, el día que esto lo pongan adentro de un teléfono nos borran del mapa. Porque existían las pantallitas. Yo de por ahí tengo tirada en un cajón, tengo una de estas, bueno, después se las voy a mostrar, van a ver lo que es. Ahora la voy a buscar y se las traigo. Bueno, no la encontré, ni me acuerdo el nombre, existía, tenía un lapicito, no lo tocaba, qué sé yo, pero existían muchas cosas, pero en ese momento, no sé, se alinearon los planetas y el tipo clavó este producto que le cambió el estándar de todo, revolucionó todo. Entonces, volviendo al tema. Practicar y preguntar. Así se aprende esta materia. No existe la marcha de cálculo. ¿Está claro? Hay que hacer y cada cual va desarrollando sus propias habilidades. Con el tiempo, las reglas de esta materia son muy pocas, son como el tenis, ¿sabes? Hay que ponerla en la otra cancha. Pero uno puede jugar un fin de semana cada 6 meses o ser Federer, y juegan con las mismas reglas, pero uno practicó más.
Entonces ahora vamos a dar un ejemplo de examen crítico. Fácil. El examen crítico es muy general, es un examen crítico. Pero nosotros vamos a poner una metodología para que ustedes tengan para dónde arrancar. Básicamente, vamos a poner un registro cualquiera, no sé, un proceso cualquiera. Operación, inspección, transporte. Imagínense que esto es un procesito, una demora, otra operación, un depósito. De cada cual siempre con su especificación, siempre numerados. Bien registrado, cada cual con su especificación, etcétera, etcétera. 1, 2, 3, etcétera. El examen crítico básico es el siguiente. Vamos a hacer una bien fácil. Y como todas las cosas, si uno lo hace y se toma el trabajo de hacerlo, es muy útil. Como regla mnemotécnica vamos a hacerle a todas estas cosas, todas las preguntas con acento. Ya quedaron medio mal estas cosas. Medio prolijo. Bueno, así. Las preguntas con acento son: ¿por qué? Ahí está el acento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces ustedes, acá en cada parte, en cada cuadrito de estos, ustedes pueden poner lo satisfactorio o no que le fue la respuesta de esta pregunta a este ítem. Por ejemplo, vamos, acá hice mal, porque tendría que haber puesto, vamos a sacar esta operación 2 la sacamos, para hacerla más fácil. Vamos a poner, porque si no me queda el cuadro mal. Acá tenemos el depósito 1, la operación 3, 4, esto puede seguir mal. Este depósito, ¿por qué está ese depósito ahí? Viene la respuesta, ¿no? Ese depósito ahí por tal cosa. Perfecto, listo. Pasó la pregunta. ¿Para qué? Vuelve la respuesta. Para esto, lo otro, pasó el examen crítico. ¿Quién lo administra, lo hace, lo gerencia, lo mueve, qué sé yo, lo que sea que haga? No estoy muy de acuerdo. ¿Cómo lo hace? Estamos de acuerdo. ¿Cuándo lo hace? Estamos más o menos de acuerdo. ¿Y dónde lo hace? Tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, tenemos dos lugares donde ir a meter la cuchara. Con respecto a esta operación, ¿por qué hago esta operación? ¿Por qué la hago acá y no la hago afuera? ¿Por qué no lo mando a hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer en la planta? No sé, 1000 formas de por qué. Los japoneses usan 3 por qué nada más, por ejemplo. En vez de hacer todas estas preguntas, dicen ¿por qué, por qué, por qué? Entonces, como los nenes, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué haces eso? Por tal cosa. ¿Y por qué hace tal cosa? Por tal otra. ¿Y por qué tal otra? Si aguanta 3 o 4 por qué, quiere decir que está bien. Nosotros vamos a hacer un poquito más amplios, ¿no? Porque tenemos otras variables que nos van a servir para después diseñar, ¿no?
Pues simplemente cuestionarlo con un porqué no nos da muchas pistas para saber que el problema, por ejemplo, de este depósito, por ejemplo, estaba en cómo se administraba o quién lo administraba y dónde estaba. Entonces, ¿por qué? Mucho no nos va a decir. Con la operación puede pasar lo mismo. ¿Por qué hago esta operación? Tengo mis dudas. ¿Para qué? Está clarísimo. ¿Quién lo hace? Pongámosle que esté claro. ¿Cómo lo hace? Y tengo mis dudas. ¿Cuándo está bien y dónde está bien? Entonces, en esta operación me concentro en por qué se hace y cómo se hace. Y concentro mi estudio ahí. ¿Se dan cuenta? Pero este es el examen crítico. Entonces, pongámosle, con esta inspección estoy en desacuerdo en el cuándo. No estoy de acuerdo que esta inspección se haga en ese momento. ¿Por qué está clarísimo? ¿Para qué está claro? ¿Quién? ¿Cómo? Pero tengo mis dudas con el cuándo. Este transporte, pues pongámosle que tenga mis dudas con el cómo. ¿Quién sabe esto? Es una cosa que se transportaba con una carretilla, y a mí me suena raro, una carretilla, quién sabe era buena para otra cosa, pero para esto quién sabe tenemos que usar otra forma de moverlo. Me concentro en el cómo. Y así voy siguiendo, esta demora lo mismo. Acá podríamos poner otra más, porque otra pregunta más, porque está buena, porque la gran pregunta de la demora es cuánto. Entonces posiblemente una demora es un depósito intermedio. Y acá también. Es un depósito. Una demora es entonces generalmente a los depósitos la pregunta es cuánto. También puede ser cómo. Si no estoy muy de acuerdo. Si estoy de acuerdo en cómo se hace, está perfecto. Pero es una pregunta muy apropiada para demoras y depósitos. ¿Cuánto? Porque en definitiva la gran pregunta de Just in Time es cuánto. Entonces es importante esa pregunta. Entonces yo fíjense, de toda esta cuadrícula, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vámonos que esta operación tengo mis dudas en el cuándo, y este depósito en el cuánto. Entonces, fíjense que mi examen crítico se limitó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 asteriscos que tengo que resolver. La resolución de estos asteriscos me da la punta para empezar a diseñar una forma mejor de hacerlo. Entonces, está muy emparentada el registro con el examen crítico, con el diseño luego, porque después de acá nosotros pasamos al diseño. Entonces, ¿me tengo que concentrar en todo? No, yo lo que encontré para concentrarme es esto. Entonces de acá, en este diseño me concentro en estos asteriscos. Entonces esto es el concepto central del análisis crítico. Lo pueden utilizar para un organigrama, lo pueden utilizar para un proceso, lo pueden hacer. La ingeniería del puesto de trabajo es mucho más simple porque son diagramas. Cuando ustedes van a hacer ingeniería de puestos de trabajo, van a tener, levantan lo que está pasando en el puesto de trabajo, un diagrama, toda su especificación, todas sus cosas que lo ven en el manual de la OIT, lo que está pasando, operaciones, transportes, demoras, operaciones, inspecciones, etcétera, etcétera, cada cual con su descripción. Operaciones más chiquitas, o sea, cuando uno trabaja en una mesa de trabajo, lo que llama operación en un proceso es distinto a lo que llama operación en un puesto de trabajo. ¿Sabe?
Pegar un martillazo es una operación. Levantar un tornillo desde la otra punta de la mesa y traerlo hasta la zona de trabajo es un transporte. Entonces, todo esto que pasa en el puesto de trabajo, pero ustedes también le pueden aplicar a todo esto, que es para lo que sirve realmente. El examen crítico. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Y van a encontrar también sus asteriscos donde concentrarse en el estudio. Entonces ustedes saben que, por ejemplo, si esto es cuánto, van a saber que esta operación, ¿por qué hace tanta cantidad de eso? No sé, estudiémoslo por qué hace tanto, por qué esa cantidad y no menos. O el dónde podemos estar en desacuerdo en este depósito, lo que fuera. Entonces, este es el examen crítico para una operación cuando ustedes trabajan en ingeniería de puesto de trabajo. Cuando ustedes vean los diagramas que van a estudiar para registrar un puesto de trabajo, piensen que ese diagrama todavía no dice nada. No dice nada porque si no tiene escrito nada acá, no dice nada. Si no hay más descripciones de lo que está pasando, no dice nada. Ustedes tienen que pensarlo como, diga, bueno, yo con esto se lo tengo que dar a alguien y lo tiene que hacer exactamente igual. Lo tengo que mandar a China y lo tiene que agarrar un chino y hacerlo. Si no, no dije nada. Yo no puedo mandar en un sobre o en un escaneo el dibujito, se lo mando a China. Y en China lo agarra un chino y ¿qué hace? ¿De qué se disfraza? Entonces, hay toda una explicación, eso es registrarlo. Entonces, cuando yo haga una mejora de esto, tengo que también hacer un registro, que por ahora, quién sabe, es imaginario porque no lo registré, no lo saqué de lo que estaba pasando, sino que estoy generando una mejora sobre algo que está pasando. Ese registro tiene que servir para hacer el cambio. Entonces, a partir de ahí es como yo empiezo a diseñar, salvo que se me ocurra una cosa absolutamente impensada, pero que también esas cosas impensadas y geniales se ocurren a partir, como les decía antes, de agarrar un teléfono y decir, o un iPod y decir, si lo llegan a meter en este teléfono, nos borran del mapa. ¿El tipo qué estaba haciendo ahí? El iPod y el iPhone. Hizo el iPhone. Y quedó absolutamente antiguo todo teléfono que anduviera dando vueltas por el mundo y todo iPod que estuvieran dando vueltas por el mundo. Nada más que por hacer esa pregunta. ¿Por qué no lo juntamos? Esa es un poquito la historia esta. De diseño se puede hablar muy poco, hay una materia entera de diseño de producto. Ustedes la tienen en el aula de al lado, muy buena, trabajan, se pasan todo el día diseñando productos, tienen impresora 3D, taller, qué sé yo. Se nutren de criterios estéticos importantes, que si es una materia realmente muy buena, si la pueden hacer, háganla porque no van a tener otra oportunidad de hacerla gratis. Pero realmente es importante, o sea que mucho no vamos a hablar de lo que es el diseño de producto. Nosotros vamos a hablar del diseño de un método mejor, basándonos en estas pautas. Pongámosle que ya lo hicimos, en diseño generamos un proceso mejor, una forma de trabajar mejor, un layout mejor, o lo que fuera. Y después viene la otra parte, que es adoptar. Fíjense que acá teníamos diseño, acá tenía examen crítico, acá tenía registro y acá tenía selección. Acá viene el tema. ¿Qué es adoptar? Dos líneas. Adoptar. Cuando
Cuando ustedes seleccionaron, encontraron una serie le dieron una relevancia al problema. O sea, ¿por qué lo seleccionaron? O sea, de la selección surge la relevancia. El registro, obviamente, examen, evidencia los problemas o las áreas de mejora. Y el diseño, supuestamente, corrige los problemas o mejora las áreas de mejora. Eso es el diseño. Ahora ustedes van a decir que, y bueno, lo adopto y chao. No, porque también pasa lo mismo que con el registro. Generalmente el que pone la plata para implementar este diseño no es el que hizo el diseño. Que ustedes tienen que pensar como que tienen que ir a un board donde se van a encontrar con o un gerente, o un jefe, o lo que fuera, y tienen que ir con toda la, digamos, la preparación para convencer a esas personas, que pueden estar en una mesa así, acá el chairman, ¿no? Están todos en esa mesa y ustedes están en la puntita acá con una pantallita de PowerPoint o lo que fuera, tratando de convencer a estos tipos que pongan un montón de plata para implementar el diseño de ustedes. ¿Y cuáles van a ser sus argumentos para que se implemente su diseño? Primero, destacar la relevancia de lo que están llevando. Segundo, destacar los problemas que estaban teniendo. Y tercero, cómo su diseño corrige esos problemas o mejora las áreas posibles de mejora. Eso es verdaderamente el sentido de adoptar. No es adoptar porque yo digo, me gustó y lo hago. No. También tiene un trabajo. Entonces no vayan crudos, mal pisados, a pretender que les lleven adelante un proyecto, un diseño, lo que fuera, pues esto se va a terminar convirtiendo en un proyecto. El diseño se termina convirtiendo en un proyecto. Para que este proyecto sea financiado, ustedes tienen que meter en sus argumentos todo esto. Si no, no se lo van a aprobar. Y tienen que meterlo en el idioma que esta gente entiende, que generalmente es este. Pero no tiene que tener la exacta mezcla de técnica, finanzas, ganancias, pérdidas que estamos teniendo, lo que fuera, para que esto sea atractivo. Después se van a encontrar con análisis crudos financieros, qué sé yo, valor actual neto, tasa de retorno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que quedar bien, sensibilidad, todo. En definitiva es lo que van a hacer ustedes cuando hagan el proyecto final de la materia. Tienen que convencer a alguien de que su proyecto sirve. ¿Pero de dónde lo sacaron? De acá, de acá y de acá. Así que eso es adoptar, no es simplemente, es casi diría que lo que más virtuosidad requiere en este cuadrito de Regan son seleccionar y adoptar. Ahí es donde se ve el virtuosismo. Lo demás es todo más técnico. Después, por último, ya que terminamos, es mantener. Mantener, o mantenimiento, como ustedes lo quieran llamar, es, como ya les adelanté antes, mantener quiere decir que tengo que diseñar, junto con mi proyecto que vino de mi diseño y que a su vez me lo están financiando y que después se ejecutó. Tengo que asegurarme
de que el diseño se condice perfectamente con el funcionamiento. Porque cuando uno habla de auditar, no está auditando resultados, no está auditando si me ahorré la plata que dije que me iba a ahorrar o si mejoré la calidad en cuanto la tenía que mejorar. Esos son resultados, eso se mide por otro lado. El mantenimiento consiste en asegurarme de que lo que yo dije que había que hacer se está haciendo. Entonces, es como si ustedes dejaran, no sé, su mascota que se las cuide un primo. Entonces, un día ustedes están de vacaciones, no sé, en Barcelona y lo llama a su primo y dice, mira, tu mascota se enfermó, pero vos le diste el alimento balanceado que te dije que le dieras. Entonces, sí, se lo di. Bueno, entonces ya no es el alimento, es otra cosa. Pero hay una serie de instrucciones que ustedes le dejaron a su primo para que le cuide la mascota que las tiene que cumplir. La auditoría consiste en verificar la metodología, no verificar el resultado. Entonces, ¿dónde está entonces el secreto de la auditoría? El secreto de la auditoría es que la auditoría cuesta plata. Entonces, una auditoría bien hecha es una auditoría que con la menor cantidad de preguntas posibles uno se da cuenta si realmente se está siguiendo el protocolo del proyecto o la metodología del proyecto. Porque si uno va y se tiene que ir a meter ahí y revisar paso por paso si se está haciendo todo, eso es exhaustivo, eso no tiene ninguna gracia. Una auditoría bien hecha de todo el proceso completo o el proyecto completo como está, toma algunos puntos en particular y con eso me asegura que todo esto se está cumpliendo al nivel de cumplimiento que yo espero. Por eso la auditoría también hay que diseñarla. No es simplemente ver y reviso todo. Es revisar lo más procedente, lo más significativo y relevante, lo que me asegura que esta línea se sigue. Así que bueno, ya tenemos esta parte, después en la próxima clase vamos a tocar algún tema más específico. Muchas gracias.